Hoy vamos a hablar de Eusebio de Cesarea. Seguramente has escuchado esa frase famosa. La historia la escriben los vencedores. Pero hoy vale la pena pensar algo más inquietante. ¿Qué pasa cuando el vencedor no solo escribe la historia, sino que también corrige los documentos del pasado, para que digan exactamente lo que él necesita? Hoy vamos a entrar a un lugar muy particular de la historia. Un laboratorio. El laboratorio de Cesarea. El lugar donde un hombre llamado Eusebio de Cesarea se convirtió en el gran editor de la historia del cristianismo. Un hombre que, con una pluma, y con todo el peso del imperio detrás, fabricó la narrativa que el mundo romano necesitaba. El biógrafo del poder. Nos encontramos en el siglo IV. El imperio romano atraviesa una transformación profunda, bajo el emperador Constantino el Grande. Constantino entiende algo fundamental. Un imperio dividido necesita una sola fe para lograr la unidad. Pero había un problema. El cristianismo era visto como algo nuevo. Y para la mentalidad romana, lo nuevo era sospechoso. Las religiones respetables debían ser antiguas, con raíces profundas. Aquí es donde entra en escena Eusebio de Cesarea, historiador, obispo, y sobre todo, el arquitecto de la historia oficial del cristianismo. Desde la gran biblioteca de Cesarea, Eusebio no solo estudió el pasado, lo moldeó. Tenía la autoridad para decidir qué textos se copiaban, y cuáles se dejaban desaparecer en el silencio de los archivos. Su misión era clara: hacer que el cristianismo pareciera inevitable, legítimo, y sobre todo antiguo. El caso Josefo. En este laboratorio de la historia aparece un nombre fundamental: Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Un hombre que escribió extensamente sobre la historia de su pueblo, sobre Roma, y sobre su tiempo. Josefo no era cristiano. De hecho, siguió siendo judío toda su vida. Y sin embargo, en uno de sus textos aparece un pasaje sorprendente. Un fragmento conocido hoy como el Testimonio Flaviano. Un texto donde Josefo supuestamente habla de Jesús de una forma extraordinaria, incluso diciendo una frase que ha intrigado a los historiadores durante siglos: si es que se le puede llamar hombre. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si este pasaje era tan claro, tan contundente, ¿por qué ningún escritor cristiano anterior a Eusebio lo menciona? Ni Justino Mártir, ni Tertuliano, ni Clemente, ni siquiera Orígenes, que conocía perfectamente las obras de Josefo. Es solo con Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, cuando este fragmento aparece de forma completa en la historia. Para muchos investigadores modernos, la explicación es clara. No estamos ante un testimonio antiguo, estamos ante una interpolación, una pequeña ayuda que la pluma de Eusebio le dio a la historia, para que un historiador judío confirmara, siglos después, el relato que el imperio necesitaba escuchar: Séneca y el fraude intelectual. Pero el proyecto de legitimación no terminaba ahí. Si el cristianismo quería presentarse como una verdad universal, también necesitaba el respaldo de la élite intelectual del mundo romano. Y entonces aparecen unos documentos muy curiosos. Una supuesta correspondencia entre Séneca, el gran filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, y Pablo de Tarso. En estas cartas, Séneca parece admirar profundamente las enseñanzas de Pablo. Incluso llega a elogiar su pensamiento como si reconociera en él una sabiduría extraordinaria. Durante siglos se intentó defender la autenticidad de estos textos. Pero cuando la investigación histórica comenzó a analizarlos con mayor rigor, aparecieron problemas difíciles de ignorar. El latín no corresponde a la época. El estilo filosófico no es propio de Séneca. Y los diálogos que presentan simplemente no encajan con lo que sabemos del pensamiento estoico. Hoy muchos investigadores consideran estas cartas lo que probablemente son: una construcción posterior. Un intento de mostrar que incluso uno de los mayores pensadores del mundo romano se inclinaba ante la nueva fe. Porque cuando una religión busca legitimidad, no solo necesita creyentes, también necesita prestigio intelectual. Eusebio de Cesarea nos dejó una historia ordenada, una historia cuidadosamente escrita, una historia donde todo parece encajar perfectamente. Pero esa misma historia nos deja también una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando la historia y el poder comienzan a caminar juntos? ¿Qué ocurre cuando la fe deja de ser solamente una creencia y se convierte en una herramienta política para construir una narrativa oficial? Tal vez nunca podamos saber con absoluta certeza qué ocurrió en cada uno de esos documentos antiguos. Pero lo que sí sabemos es algo mucho más importante: que la historia debe analizarse, debe cuestionarse, debe estudiarse. Porque cuando dejamos de hacer preguntas, el dogma toma el lugar de la verdad. Y como siempre te digo, yo no busco que dejes de creer. Solo te invito a pensar. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe.
¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta. Soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.